Bueno, pues olvida la imagen típica del cruzado legendario impulsado solo por la fe sagrada. Claro, porque la realidad histórica es otra muy distinta, ¿eh? Exacto. El verdadero Rodrigo Díaz comandó un ejército mercenario de cristianos y musulmanes y construyó un imperio personal a base de un pragmatismo brutal. Hoy vamos a hacer una inmersión profunda en una obra visual espectacular titulada El Cid soberano de la frontera. Una obra fantástica, la verdad. O sea, la idea es ir recorriendo estas escenas visuales de forma secuencial para desentrañar cómo funcionaba realmente la mente de este estratega. Sí, y yo que tengo las ilustraciones justo delante, te digo que estoy asombrada. Empezando por la portada, que ya impone muchísimo. Veo una luz dorada con la ciudad amurallada de Valencia de fondo. Y Rodrigo ahí en primer plano. Eso es, Rodrigo con su cota de malla. Transmite una fuerza increíble, de verdad. Es que es la imagen perfecta para arrancar esta inmersión. No solo queremos admirar el arte, sino entender el mecanismo detrás de la leyenda. Cómo el hombre de la portada pasó de ser un simple peón cortesano a una potencia independiente. Y fíjate que la historia arranca con un contraste muy fuerte. Estoy viendo la primera escena. Un patio bañado por el sol en León. Un joven Rodrigo entrenando con espadas de madera junto al infante Sancho. Claro, parece casi un juego de niños. Totalmente, pero de repente la acción salta a la realidad cruda de la batalla de Graus y luego a Golpejera. Sangre, acero, armaduras destrozadas. Fíjate en esta imagen de acción. Rodrigo derribando jinetes y capturando al mismísimo rey Alfonso VI. Uf, ese es el detalle clave. Al criarse con futuros reyes en ese patio soleado que comentabas, entendió la política desde dentro. ¿Ya? No era solo fuerza bruta. Para nada, capturar a un rey en Golpejera es lo que le da el apodo de campeador, pero también es lo que siembra su mayor problema político. Y vaya si se nota en la siguiente ilustración. El cambio de atmósfera es radical. Todo se vuelve oscuro. Vemos los gruesos muros de Zamora y al rey Sancho cayendo asesinado por la espalda. Una traición en toda regla. Y luego pasamos a una escena cargadísima de tensión psicológica. Alfonso VI, el hombre al que Rodrigo humilló, ahora es rey unificado. Está sentado en el trono y Rodrigo tiene que arrodillarse ante él. Tragándose el orgullo, vamos. Exacto. Y aquí vemos a Alfonso casándolo con Jimena en una boda lujosísima. Pero, a ver, me pregunto, si Alfonso desconfiaba tanto de él, ¿por qué darle tanto estatus de repente? Pues porque Alfonso no es tonto. O sea, sabe que necesita su genio militar para mantener las fronteras seguras. Intenta comprar su lealtad o al menos controlarlo teniéndolo muy cerca. Ya, pero claro, la corte es un nido de víboras. Totalmente. Un nido de víboras. Y se ve clarísimo en esta otra escena. Rodrigo sujetando por la barba al conde García Ordóñez tras la batalla de Cabra. Madre mía, las miradas de los cortesanos en segundo plano son puro veneno. Y esos susurros al oído del rey terminan pasándole factura. Fatal. El resultado que veo aquí es desolador. Sombras muy alargadas, un castillo cerrando sus inmensas puertas y Rodrigo marchando al destierro en el año 1081. Es una ruptura de confianza enorme que lo obliga a reinventarse por completo. Y vaya si lo hace, porque avanzo a la siguiente escena y la luz cambia a un tono radiante, muy mediterráneo. Llega a la taifa islámica de Zaragoza. Una etapa fascinante, sin duda. Es que me llama muchísimo la atención esta vista panorámica espectacular de su ejército. Hay caballería pesada cristiana marchando hombro con arqueros andalusíes. Es una máquina de guerra híbrida. Pero a nivel logístico, imagínate el reto. ¿Cómo evitas un motín o un baño de sangre por temas religiosos en tu propio campamento? Supongo que no bastaba con darles unas palmaditas en la espalda. Para nada. Lo hacía con una gestión implacable del botín. Fíjate en esa ilustración detallada que estás viendo. Sí, la veo. Sale repartiendo monedas de plata de forma idéntica entre soldados cristianos y musulmanes. Exacto. El dinero, el trato equitativo y la victoria constante eran el pegamento que mantenía unida a esa hueste. Y hablando de victorias, las secuencias de batalla aquí muestran algo brutal llamado la táctica del tornatrás. Veo a las tropas de Rodrigo huyendo despavoridas por un desfiladero, pero no parece una retirada real. Claro, porque era una trampa psicológica mortal. Fingían pánico. Ajá. Al romper la formación y huir, provocaban que los enemigos rompieran sus propias filas para perseguirlos. Los atraían a gargantas muy estrechas y de repente la caballería de Rodrigo daba la vuelta de golpe y los aplastaba. Una locura de táctica. Pero el terror visual llega en la siguiente imagen. Los colores se vuelven asfixiantes al irrumpir Yusuf ibn Tasufín con un ejército almorávide inmenso. Tambores gigantes, el caos total.
Es la masacre de Sagrajás. Y ahí es cuando Alfonso, desesperado, le pide ayuda al Cid de nuevo. Sí, veo un intercambio gélido de un pergamino en la penumbra. Pero luego un fallo estratégico provoca un segundo destierro. Rodrigo aprieta el puño leyendo el bando. Ya no sirve a nadie más que a sí mismo. Ese es el verdadero punto de no retorno. Actúa ya como soberano independiente y su objetivo definitivo es Valencia. Y la toma de la ciudad se ilustra de manera imponente. Lo llaman el Anillo de Hierro. Pero curiosamente no veo asaltos heroicos ni escaleras en las murallas. Es que un asalto frontal habría sido un suicidio táctico, ¿eh? Claro, solo veo campamentos y fortificaciones de madera rodeando la ciudad con muchísima paciencia. Pura logística de asedio. Cortar suministros, bloquear salidas y rendir la ciudad por inanición. Y cuando por fin entra triunfante en 1094, su forma de gobernar muestra esa misma mente calculadora. Lo ilustran sentado en el palacio, sellando documentos. Y respetando la ley coránica y las propiedades de los musulmanes a cambio de impuestos. Es casi como un sistema de protección moderno. Pagas el tributo y a cambio tienes al estratega más letal defendiendo tu ciudad. Una analogía perfecta. Y esa riqueza le permitió financiar operaciones como la que vemos en Cuarte, con ese ataque sorpresa nocturno. Sí, una escena espectacular donde aniquila al ejército que venía a recuperar la ciudad. Pero llegamos a las conmovedoras escenas finales. 1099, el lecho de muerte de Rodrigo. Un rostro envejecido y una escena muy pacífica. Pero una paz que duró muy poco. Nada, porque al pasar la hoja damos un salto a 1102 y vemos una vista aérea apocalíptica. Valencia envuelta en llamas, Jimena, de luto riguroso, lidera una caravana evacuando la ciudad con el féretro de su esposo. El imperio terrenal de Valencia murió poco después que él, pero su figura sobrevivió de una forma fascinante. Y la última imagen lo resume todo a la perfección. El interior solemne del monasterio de San Pedro de Cardeña. Un rayo de luz casi místico ilumina la tumba de piedra. Es el momento en el que el hombre de carne y hueso desaparece y nace el mito. Lo cual nos deja con una pregunta esencial para quienes nos escuchan. A ver. ¿A qué punto esa imagen puramente heroica que nos ha llegado ha eclipsado al estratega pragmático, calculador y complejo que realmente existió? Alguien que entendió la guerra mejor que ningún rey de su época. Es una reflexión excelente para que nuestra audiencia siga investigando esta historia por su cuenta.